Damas y caballeros, es un placer absoluto, genuino y entero en conocer al grande, al poderoso, al que es dueño de esta iglesia, toda autoridad y supremacía es él, el hermano Daniel Rivera. Reconozcan que yo tengo toda autoridad sobre esta iglesia. Lo tengo por el sello de Daniel y Rivera. Tú y tú, exijo que me hagan pasteles, me hagan cupcakes y me hagan todo tipo de dulzura cada día de esta semana. Porque yo tengo toda autoridad en esta iglesia. No amen. No amen for you. No amen por mí. No. No amen for you. Pero no le dice nada el cetro, no le dice nada la corona, que está súper apretada y me duele la cabeza. No. ¿No tengo yo toda autoridad? No. No. ¿Reconocen entonces quién tiene toda autoridad? Amén. Sí. Amén. Por lo menos no. ¿Reconoces quién tiene toda autoridad? Me quedaba ni Tolentino tampoco. ¿Reconoces quién tiene toda autoridad? Jesús. Es Dios. Así que Mateo 6:24, hermanos. todo eso que usted no lo tiene. Mateo 6:24. Mateo 6:24. El hermano Juan, yo creo que estaba aquí. Mateo 6:24. Juan Polanco. Juan Polanco. Juan Polanco. Ese mismo. Bueno, yo he visto predicar varias veces en Puerto Rico, no sé. Yo dije, pero... A lo mejor es por eso. No está Juan Polanco. Será Juan. Mateo 6:24. Un versículo, pero un versículo bien claro, pero difícil de entender, o difícil de desarrollar. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, pues estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mi pregunta: ¿cabe alguno en ninguno? ¿Cabe alguno en ninguno? No. ¿Ah? ¿Cabe alguno en ninguno? Ninguno, zero, zilch, nada. Ninguno puede servir a dos señores. Pero no. Dice, no podéis servir a dos señores. Bueno, puedo servir a tres o cuatro, ¿cierto? No. Pero ahí dice dos señores. Si entienden la palabra, lo que quiere decir, aunque sea uno más, además de uno solamente, haga dos o más, solamente se supone que haya un señor. Alguien que tenga autoridad en tu vida. O es Dios, o es la riqueza. Y la riqueza, bueno, yo no soy rico. Hay varias riquezas en este mundo. La riqueza de la vanagloria, la riqueza de... tanta riqueza, no solamente el dinero. Son uno de los dioses de este mundo. ¿Quién reconoció quién tenía autoridad en la Biblia? ¿Quién reconocía quién tenía autoridad en la Biblia? Vamos a coger un minuto y cada uno de ustedes van a hablarle a su amigo que está al lado. Y me van a venir en sí, voy a escoger a varias personas. Y me conteste esta pregunta con algún ejemplo. ¿Quién reconoció quién tenía autoridad en la Biblia? Vaya, un minuto, por favor. Háblenle a su amigo, a su compañero. ¿Quién tenía autoridad en la Biblia? ¿Quién reconoció quién tenía autoridad en la Biblia? ¿Quién reconoció quién tenía autoridad en la Biblia? ¿Quién hubiera podido hacerlo? Este ejercicio que estoy haciendo lo hacen también en la escuela. Le dicen a los niños, ok, le dan un tema. Ahora hablemos del tema. No que ustedes sean niños, sino que yo lo considere algo bien interesante. Ponernos, bueno, sí, somos hijos de Dios, pero que pues que sean necesariamente niños. Bueno, déjame darle varios segundos más. Espero que hayan hablado con su amigo, amiga, esposa, esposo. I have a question.
Ajá. You mean who in the Bible who realized who had authority? Ajá. Did Who in the Bible? they realize it themselves, or somebody realized that they have authority? No. ¿Quién en la Biblia reconoció quién tenía autoridad? Sea autoridad de Dios, sea autoridad de que, ese es el rey, hay que respetar al rey. ¿Quién en la Biblia? Sí, Mecho. Jesús dijo que toda autoridad me estaba en el cielo y en la Pero es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Ding, ding, ding. Muy bien. Jackpot. Mérida. No hay que vacilar. Creo que Pedro habla de que uno tiene que obedecer las autoridades superiores. La autoridad o las autoridades en cuanto a los policías, sí, el gobierno, ¿tú estás hablando? Sí, habla de eso en la Biblia. Ese es un tipo de autoridad, muy bien. Cuando Jesucristo fue para el cementerio y los demonios reconocieron que él tenía autoridad. Sí, Pero tú sabes por qué llevamos tanta vida. Que trae esos puntos que son bien interesantes. Yamira ya ganó el jackpot, ¿verdad? Los demonios mismos reconocen quién tiene autoridad. Yes. They know who's in authority because they tremble, but they just don't believe. Exactamente. Ellos creen y tiemblan. Creen y tiemblan. ¿Sabía quién tenía autoridad? Sí, Angelito. Pedro otra vez, porque cuando Jesús le preguntó quién tenía autoridad, él le dijo Jesucristo. Ok. Muy bien. ¿Quién? Creo que usted se está refiriendo cuando dice ¿quién ustedes creen que yo soy? Ok, está bien, muy bien. Vamos a hablar de un personaje, usualmente decimos dos nombres para esta historia, pero yo me quisiera concentrar en este personaje más y después voy a hablar de otros personajes. Segunda de Samuel 11, 1 al 15. Segunda de Samuel 11, 1 al 15. A la gente le gusta ir a la televisión para ver novelas y eso y lo otro, pero en la Biblia hay una historia bastante impactante y no solamente que no son no son historias virtuosas, son reales que pasaron. En segunda de Samuel 11, 1 al 15 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Según Samuel 11, 3 ahora. Perdón. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: enviadme a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Interesante, David está haciendo conversación para dar una noticia, no sé. David haciendo conversación. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa?
Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había de yo entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo, y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor. Mandó, descendió a su casa. El día de la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en el más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Quién reconoció autoridad en este capítulo que hemos leído hasta ahora? ¿Quién reconocía a quién tenía autoridad? Urías. Miren el versículo 9 más. Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su rey, mas no encendió su casa. Rehusó sus derechos. El rey mismo le dijo: mira, vete tranquilo. No. El 11, wow. El 11 sí revela, no solamente el 9, el 11 revela ese sentido de autoridad, que sabía cuál era lo más importante. Urías. El 11 dice: y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, escuchen eso, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías reconocía que el rey tenía autoridad, y reconocía que tenía que ser fiel al rey. ¿Qué otro ejemplo en la Biblia podemos pensar de seres que sabían quién tenía autoridad, o quién tiene autoridad? Todavía lo saben quién tiene autoridad. Lo leímos esta mañana. Judas. Angelito, ya mismito. Judas. 9. Judas 9. Se leyó esta mañana, pero lo quiero volver a repetir. Judas 9. Dice en Judas 9, eso está después de la tercera epístola de Juan y antes de Apocalipsis. Dice allí: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Un arcángel. Hablamos de esto esta mañana, ¿verdad? Los hombres están más bajos que los ángeles, y un arcángel está más alto que un ángel. El rango es más alto. Yo tengo que serle sincero. Yo no creo que fue fácil, tal vez, en mi opinión, para Miguel no insultar a Satanás. Sabiendo en sí todo lo que ese ser hacía en los cielos. Y Miguel me imagino que estaba por ahí. Sabiendo que este ser hizo tanta destrucción, este Satanás. Pero al fin y al cabo él reconocía quién tenía la autoridad para condenar a Satanás. Sí. Están los ángeles y después están los más altos, que son los arcángeles. Los arcángeles, ¿verdad? Supuestamente no, Satanás no era un arcángel. Eso es una especulación, pero la Biblia exactamente no dice, pero sí es una especulación de que él tenía para tener tanta influencia en es posible, pero no lo dice claramente. Ya, pero gracias por comentar. Entonces, Miguel era arcángel, sabía que Dios era y es el que tiene autoridad para condenar a ese ser. Muy bien. ¿Qué tal de Jesús y el Padre? Una relación tan bonita entre hijo y padre, no hay mejor
lo siento, me pueden traer los libros que tú quieras, las historias que sean más lindas, que te toquen el alma, pero no hay más linda que Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre. Mateo 26, 36 al 44. Mateo 26. Mateo 26. 26. Mateo 26, 36 al 44. Dice allí, entonces llegó Jesús, Mateo 26, 36 al 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y lo nuevo a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Me pongo a pensar en ese versículo que Jesús mismo le estaba hablando en ese momento lo que él estaba experimentando. Estaba orando para no entrar en tentación, porque su carne él no quería sufrir. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase mi voluntad. Tu voluntad. Y otra vez se los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Padre mío, si es posible. Veamos que Jesús se lo pone en opción y reconoce que el Padre tiene autoridad. Sigue diciendo: pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Nuevamente, ¿a quién le da en sí la autoridad? Él le está diciendo: mira, hágase tu voluntad. ¿Quién se le está diciendo? Al Padre. Al Padre. Reconocía que el Padre tenía toda autoridad y la dejaba en manos de su Padre. Tenía esa confianza en su Padre. Ahora pregunto yo, ¿quién en la Biblia no reconoció quién tenía autoridad? ¿Quién en la Biblia no reconoció quién tenía autoridad? Sí. Nabucodonosor, muy bien, excelente ejemplo. Pilato. No reconocía que Jesús tenía toda autoridad. Se lavó las manos. Sí, se lavó las manos en sí. No quería nada que ver con... No, yo lo pondría ahí, sí. Diótrefes. Quería tener puesto. Qué bueno que tú traes eso, oye. Que tú me conoces mucho. Cualquiera día que soy hijo tuyo. Que Diótrefes. ¿Qué era el problema con Diótrefes? Yo no les di como como dicen en Puerto Rico, una pista cuando hice toda esa actuación de qué más o menos era Diótrefes. ¿Verdad? Querían decir, era el cacique, el rey. Él quería los primeros asientos en la iglesia. Sí. ¿Ah? Jonah? ¿Qué? How so? Because he didn't do God's will. Muy bien, Jonás. Al principio, no, sí, un poquito al final también. No reconocía que él tenía toda autoridad y quería irse para el otro lado. No. También problema con Jonás.
Sí, Exactamente, eso es lo que, like a 4th of July eso es lo que yo iba a decir ahora. Que él quería ver un 4 de julio en esa ciudad. Que se explotara y que Dios en sí le enviara eso. Él le dijo, ay, yo sabía que iba a ser misericordioso. Por eso es que me quería ir. No reconocía que Dios tiene otra autoridad. Si lo hubiera reconocido, no hubiera dicho nada. ¿Tú quieres hacer eso? O sea, a tu voluntad, así como lo dijo Jesús. Ángel grande. Faraón. Faraón. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces se le llegaron encima esas plagas? Y dejó a los israelitas ir, pero aún así, pero es que tenía el corazón así de duro. Y no reconocía que Dios tenía la autoridad suprema. Después de verlo, todas esas cosas. Y Moisés. Moisés, wow. Moisés es uno de esos casos que me da mucha tristeza porque, aunque creo yo firmemente, no sé, Dios sabrá y Él es el cuidador de almas, que Él está en los cielos, que está en consolación, pero estando en esta tierra no llegó a la tierra prometida porque al fin y al cabo perdió ese sentido de quién tenía autoridad y le voy a dar en sí porque estoy enfadado. Estoy enfadado. No sé si fue Coat o quién fue que murmuró contra Moisés y la tierra se los tragó. Moisés. Coré. Eso mismo. Pero ve, yo no sé qué decirte, amiga. Amiga y compañera. Ella, bueno, vamos a ver. Está diciendo muchos ejemplos que yo iba a decir. Definitivamente. Is she happy with your homework? You would say that. Parece que ella me ayudó con la asignación, pero no me ayudó. Es que me conoce tanto. Un ejemplo que alguien que no reconoció quién tenía autoridad, bueno, ya lo vimos, David, con Betsabé. Oh, Angelito, sorry. Yeah. Los discípulos, Los discípulos. cuando querían saber quién y tenía la más autoridad en el cielo. Ay, 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 tú eres Angelito. Oye, han quedado muy bien, Hace Angelito, porque eso es un muy buen ejemplo. ¿Cómo creo que eran los hijos del trueno, verdad? Que preguntaron eso. ¿Quién de nosotros, la mamá, no? Vienen y envían a la mamá. Mami, pregúntale, que le pregunte. Si no me equivoco fue así. Y le pregunta, ay, ¿quién de mis hijos, como quien dice, va a estar al lado de aquí, está al lado de acá? Eso no es mío, darlo. Jesús le dice, eso no es mi trabajo, eso no es mío. ¿Darlo? Sí. Esto no es una persona que reconoció que Jesucristo tenía autoridad. Sí. El mal cuando lo mandó a callarse y el mal se calmó. El mismo mal, la misma naturaleza reconoció que Jesucristo tenía autoridad. Sí, muy bien, wow. Qué bueno tener a David aquí, oye. Sí. That's a Haman. Amán. Yeah. He was so proud of himself that he thought he was God Almighty himself. Ajá. Y en realidad no respetó la autoridad del rey, sino que engañó al rey, se fue a las espaldas de él. No respetó al rey Jerjes, como pedimos esta mañana también. Otro ejemplo antes de yo seguir con los míos, sí. Salomé, tú dices la que puso en sí en bandeja de plata la cabeza de Juan, que la mamá la quería en sí. Bueno, no, definitivamente, porque no sé qué más decir a ella. Ustedes sabrán lo que hizo esa mujer por estar lanzándole delante de Herodes. Tú sabes, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. El ejemplo que yo quería dar, lo vimos también, estos ejemplos que estoy dando, ya lo habíamos visto un poco, o están en los mismos libros más o menos. En Judas, en el libro de Judas que estábamos ahora, los versículos 4, voy a leer el 4 y después voy a seguir a brincar del 8 al 13. Dice el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Brinco al 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ya leímos el 9, que habla de Miguel y contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. El 10, por esto blasfeman de cuantas cosas no conocen,
y las que por la naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo púdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales. Interesante, árboles otoñales. ¿Qué pasa con las hojas de los árboles otoñales? Se caen. Dios es grande, como hace toda esa, como se dice en inglés, imagery, esa imagen en tu cabeza. Sin fruto, 2 veces muertos, eso sí da susto. Y desarraigados. Entonces ustedes han tenido que sacar una planta y la desarraigan así de la tierra. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Ellos mismos ejercen su propia vergüenza. Sí. Estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Falsos profetas. Muchas iglesias llenas de estas personas. Lo que da más susto es que esto es la iglesia de Cristo. Falsos profetas. Falsos profetas claramente tienen falta de autoridad, falta de reconocer quién tiene la autoridad en sus vidas, que es Dios. Ellos mismos creen que tienen autoridad. ¿Por qué? Porque cambian el mensaje de la palabra. Eso no es su derecho. Dios lo dice claro, el que cambie estos mensajes de esta palabra, ¿qué va a pasar? Será condenado, y no solamente eso, en Apocalipsis dice, se quitará su nombre del libro de la vida. ¿Qué más dice? Hay tantas cosas, ¿ves? Es claro, no cojas nada de esa palabra y no me lo tuerzas. Yo quiero darlo claro. Pero muchos falsos profetas, estos individuos, falsos maestros, con falsas doctrinas, rehusaban, y hoy en día todavía tenemos eso, rehusan en entender quién tiene toda autoridad. No solo esto, sino que estos individuos son comparados a otros individuos. Me gustó mucho el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién era Caín? Hermano de Abel. ¿Qué hizo Caín? Le dio un puño al hermano. ¡Ay! Me enfogona. No, me enfadaste. No, lo mató. Lo mató. Lo apuñaló o le metió un tiro. Bueno, a lo mejor le dio un tiro. Oye, me cogió pero Tiene que ver con lo apuñaló. Ajá, o algo, a lo mejor le dio un buen izquierdazo, no sé, pero la cosa es que lo mató. ¿Por qué lo mató Caín a su hermano? Porque ¿qué? Le faltó reconocer quién. ¿Quién tiene qué? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién le mandó a él a matar a su hermano? Él mismo. Pues yo voy a matar a mi hermano porque estoy envidioso. Un momentito, Angelito, sé que te estoy aguantando. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Ese es un buen muchacho, y ese era un buen hombre, ¿verdad? Buen profeta. Buen profeta. Ay, perdóname, que estoy un poquito mareado por esa corona que me tenía la cabeza muy apretada, ¿sí? Ese Balaam era un ángel. Ay. Tan bueno que el burro fue más inteligente que él. El burro era mejor que él, oye, en inteligencia, oye. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Qué él quería? ¿Qué le gustaba? Dinero. Los bolsillos llenos con oro, los bolsillos llenos con joyas. Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? No, no quiero que lo haga. Ok. Dios, ¿tú quieres eso? ¿Estás seguro? No, que no quiero que lo haga. ¿Estás seguro, Dios? Porque, está bien, déjame decir, ok, está bien. Falta de entender quién tenía autoridad. Y al fin y al cabo, él murió a espada. No puedo dar la escritura ahora, no me acuerdo, pero dice la Biblia, él murió a espada. Y él seguía, le dijo en sí, en la parte de atrás en sí le dice, cómo a este rey, ¿cuál era el rey? Se me olvidó, alguien me lo diga. Balac, gracias. Balac le dice en sí cómo hacer a los hijos de Israel pecar. Que se junten con las mujeres aquí y acá, y esto y lo otro, y así. Al fin y al cabo le importaba el dinero. Falta de reconocer quién tenía autoridad. Porque si ya Dios se lo dice 1 o 2 veces,
algo que no quiere que hagas, no sé. Perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién eran los hijos de Coré? Ellos eran los menos que se quejaban, ¿verdad? Con Moisés. Yo era Moisés, excelente trabajo, te queremos en puesto. Eso eran ellos. ¿Qué hicieron los hijos de Coré? Díganme algo. ¿Se quejaban? Se quejaban de Moisés. ¿Se quejaban de Moisés? Por medio de él solamente no hablaba a Dios, algo así era. Ok, muy bien. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué hizo la tierra? ¿Sí? ¿Qué Dios hizo con la tierra? Le sembró una buena mata de plátanos en sí. Mira aquí, tranquilo, no. La misma tierra. Eso, yo me pongo a pensar, es como si, wow, la misma tierra hizo así. Estaban jugando y no entendían que Dios puso a Moisés en autoridad. Porque Moisés hablaba por medio, o Moisés era un mediador en ese sentido, hablaba de parte de Dios. Este va un poco con el tema que era de este mes pasado, de Trick or Treat. Hechos 19, 3 al 17. Estos muchachitos, bueno, yo digo muchachitos porque le dice hijos, puede ser más, ¿sabes? Puede ser decir de edad de, no sé, de Javier o de David, no sé, pero en Hechos 19, Hechos 19, Hechos 19, 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío de los jefes sacerdotes, de jefe de los sacerdotes, que hacían esto. La gente es tan curiosa lo que es más allá. Estábamos hablando de eso esta mañana, y no solamente es malo el hecho de que quiero saber mucho más allá de los ángeles, de lo que da la Biblia. Quieren saber de los demonios en sí, juegan con las cosas que no entienden. Ellos no tenían autoridad para hacer eso, pero respondió el espíritu malo y dijo: ay, bueno, ellos querían contestación, ellos querían jugar con eso. Mira lo que dice el espíritu malo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? En otras palabras, yo sé quién tiene autoridad, ¿ustedes quién son? Versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, avergonzados. No entendían claramente que la autoridad de hacer esas cosas la tenían ciertos hombres, y aún esos hombres fallaban haciéndolas algunas veces. Los discípulos mismos no podían sacar un demonio porque les faltaba la fe. Y Jesús le dio ese poder de hacer esas cosas. Ya nosotros no podemos hacer eso. Eso es otro tema de 3 o 4 horas más. No entendían quién tenía en realidad la autoridad. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Estos hijos de Esceva fallaron en reconocer, entender que ellos no tenían autoridad para expulsar demonios, aunque lo hacían en el nombre de Jesús. Ellos no tenían autoridad. Hoy en día a la gente le gusta jugar con fuego, hablando de entender y no entender lo que está allá afuera, en las fuerzas del aire, poniendo un signo, como le dicen, algo al lado. El cuija. ¿Alguien ha escuchado de eso? Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es el cuija? Y que invocando a los muertos. Es como quien dice el Facebook para saber dónde están los muertos. Para saber si un muerto me habla. A ver, así, ok, si pongo la mano así voy a dejar que haga lo que sea. Un Ouija board.
Ajá, Ángel. Ahora hay otro, el Charlie. No, Ángel, no me lo traes. Pero es, oye, yo tengo un buen público hoy, porque todo lo que digo lo saben, es como que me leen la mente. Yo estoy trabajando en sí con niños hoy en día, y Ángel, eso que tú mencionaste, yo lo vi en niños de segundo grado. Ahora hay uno portátil, más económico y moderno, Charlie. ¿Quién ha escuchado de Charlie? No. Angelito, tú has escuchado de Charlie, ¿verdad? Porque está en la escuela, no que Angelito lo haga, sino que lo ha escuchado en la escuela. A los niños le ponen, si alguien cree que esto no es así, me puede convencer, pero a mi entender están jugando con fuego. Ponen no, yes, no, yes. Entonces ponen dos lapicitos, uno así cruzado, otro así. Charlie, vamos a poner algo tonto. Hoy voy a sacar el examen. Y esperan a ver si el lápiz se mueve. Y si el lápiz de este se mueve así, a yes, quiere decir que voy a sacar bien el examen. Díganme ustedes si eso no será un poco como brujería. Eso es como brujería. Hoy en día tienen juegos de bruja y spells, magic spells y cosas con muñequitas y todo. Y esas cosas se le quedan sembradas a los niños, porque los niños absorban todo. Entonces, con todas estas cosas que tienen ahora ahí, cuando llegan adultos, entonces, ¿a dónde te van a meter? Y hoy en día hay más juventud pidiendo más materiales de magia negra. Sí, de cosas. Estaba en la noticia una bruja que estaba demandando un warlock allá en Salem ahora mismo. Porque esto es la noticia y anyway, pero esas cosas, hoy en día hay más gente que tú los ves que están en gothic, vestidos de negro, con los colores y todo, son juventud que están más tirándose más para el lado de la magia negra. Bueno, los gothic, bueno, esa es otra, es que esto es un tema tan amplio en sí, porque lo puse en side note, pero que, por ejemplo, los gothic no necesariamente hagan magia y eso, pero que no sé, para mí, no sé cuál es, por ejemplo, bueno, déjame preguntar, David, ¿qué tú crees de ese juego en sí? Del Charlie que yo mencioné. ¿Todo suena un poco nebuloso para ti? Bueno, suena... No suena como nada bueno, ¿no? O sea, si están diciendo de Charlie, no hay nadie ahí que se llame Charlie. Entonces, ¿a quién está esperando que le conteste? Yo no le va a contestar. Están preguntándole a alguna persona, aunque ellos mismos no lo entiendan, alguna otra cosa que le puedan contestar eso. Y niño en segundo grado, yo lo vi jugando esto. Es que, tómeme como sea, en mi opinión, Satanás en sí trabaja por manera bien siniestra, déjame decirle. Mira cómo hace las cosas. Y no es que hoy paranoico, no es paranoico. Es paranoico, es que yo veo las cosas y para mí eso se ve claro, suena muy nebuloso. ¿Cómo eso va a ser algo bueno? Que estés preguntándole ¿qué le estás preguntando? ¿Entiendes? A la nada, ¿qué es esto? Es como que, I don't know, es raro para mí. Y volviendo al tema de lo que es reconocer quién tiene toda autoridad, cuando uno se mete mucho en lo que es, wow, yo me pregunto, o sea, se pregunto en lo oculto, exactamente, en las cosas que Dios ya, o sea, si en la Biblia no hay algo, quiere decir que Dios no lo quiso poner ahí, porque Él ya ha puesto lo necesario en la palabra para que nosotros podamos crecer. ¿Entiendes? Deuteronomio 29. ¿Qué dice? Porque las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son de los hombres. Exactamente, o sea, esa es una de las cosas en la cual yo creo en mi entender que cuando la gente se mete mucho en lo que estábamos hablando esta mañana, y que bueno que traemos ese tema, y lo hablamos el otro domingo de los ángeles también, se meten demasiado en eso, que al fin y al cabo, Dios, no, hay un show que yo veía, que si lo ve de alguna persona, eso es up to them, pero yo vi ese show y se le daba mucha énfasis a los ángeles, a Satanás, y Dios era como una figura flotante, como que él en verdad no tenía ningún papel en el rol, tras que hacía un montón de mezcla en ese show, una cosa, un disparate. La gente se gusta meterse mucho en lo oculto. Entonces cuando le muerde algo, por ponerlo así, como vimos con los hijos de Seba, y entonces vamos a dejar las cosas que son en sí ocultas, déjalas allá. Dios se va a lidiar con aquellos seres que están ahí flotando, donde no sabemos, estamos hablando esta mañana, de las batallas espirituales que no vemos. Dios lidiará con ellos, Dios tiene su ejército. Vamos a concentrarnos en tener la armadura de Dios. Vamos a concentrarnos en hacer la voluntad de Dios.
Vamos a reconocer quién tiene toda autoridad. Y entonces, reconociendo eso, reconociendo quién tiene toda autoridad, Satanás va a huir de nosotros. Reconociendo y actuando que sabemos que Él tiene toda autoridad. ¿Cómo aplica esto con nosotros en nuestra vida cristiana? Romanos 6, 5 al 14 dice allí. Romanos 6, 5 al 14, y este va a ser el último versículo que vamos a ir. Romanos 6, 5 al 14 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine. Esa palabra reine, cuando yo pienso en reina, pienso en autoridad. Un rey, algo que reina, algo que tiene autoridad. Que no tenga autoridad en vuestra vida el pecado, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién tiene autoridad absoluta en tu vida? ¿A quién le cedes la autoridad? ¿A Dios o a algo más? No pueden haber dos señores, como vimos en el texto al principio. No pueden haber dos. No pueden haber dos cosas en tu vida que tengan autoridad. Si lo hay, me acuerdo de la iglesia de la Odisea, y léete eso en Apocalipsis. La iglesia de la Odisea. Reconoce que ¿quién tiene la autoridad y soberanía buena, sana, llena de amor y justicia? El único Dios del cielo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Dios. Tiene toda autoridad, y en su autoridad yo quiero estar sumiso y bajo a Él. Muy bien. Bueno, entonces dejarlo ahí. No sé si hay alguna pregunta, comentario, al libro de comentarios ahora mismo, una pregunta, comentario, lo que sea. Si no, pues entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una oración. Padre amado, Padre, ayúdanos a reconocer, no solamente, Padre, que en este mundo hay autoridad, Señor, que tenemos que respetar, sino que tú eres la autoridad suprema. Y entendiendo esto, Padre, se supone que andemos una vida mejor, una vida más sana delante de ti, reconociendo que tú eres el maestro de nuestras vidas, dándote a ti el lugar, el templo, dejándolo a ti solamente, y que no habite nada más, Señor. Que este corazón sea tu trono, Padre. Ayúdanos a dejar lo que sea tu trono siempre, dejando la autoridad entera a ti en nuestras vidas. En el nombre de tu Santo Hijo Cristo. Amén.